Tú me avisas, Listo. ¿ya? Ok, buen día chicos, ¿cómo están? Dios me los bendiga a todos. Buenos y 5, 6, pero también ahí nos dice 7, pero hablaré del 7, que es el que corresponde a lo que son propuestas, para las personas que van a tener propuestas. ¿Okay? Es decir, diseño de estrategia o diseño de alguna campaña. Bueno, ya con esto, con la clase de hoy, ya termina toda la parte teórica. La semana que viene ya nosotros empezamos las asesorías, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar. La primera lámina, Pili, por favor. ¿La pasaste, hija? Sí, profe. Ok. Ok, entonces vámonos con el capítulo 4, el marco metodológico. Este es el capítulo que contiene todo lo que es la metodología. Este es como el corazón del TFC. Quiere decir que si hicimos este capítulo 1, por supuesto tenemos un capítulo 2, perdón, un capítulo 3, que viene siendo todo lo que son las bases teóricas, que nos da bastante información para hacer este capítulo metodológico, que es el 4. No está bien, entonces capítulo 4 va a ser lo que se llama match, es decir, que va a ser una combinación perfecta, capítulo 1. Bien, ¿qué contiene este capítulo? El primer punto, que sería el 4.1, si mal no recuerdo, contiene la modalidad de la investigación según las modalidades de la escuela. Eso en el material que yo en una de las conversaciones que tuvimos, yo les dije a ustedes que se metieran por la página de que allí hay esta universidad, me parece que está allí, algo que dice que digamos, la modalidad de investigación de nosotros, consumidor, que si estudio de posicionamiento, que es investigación de mercado, algo así por el estilo, ¿verdad? Muy bien. Esa es la modalidad en que van a hacer. El presente TFC correspondió, ocurrió, consistió en, ejemplo, en un estudio comportamental sobre esto, ¿no? Luego nos vamos a investigación. En tipo de investigación, ¿ahí qué vamos a decir? Ahí vamos a decir, exploratoria, que no es otra cosa que ese tipo de acción en donde buscamos sondear, ¿ok? Este es el tipo de investigación que corre aquellos temas que han sido poco estudiados, ¿ok? Luego tenemos ese tipo de investigación es la que corresponde, por ejemplo, a ese tipo de investigación, conocer detalles, una realidad, de un fenómeno a estudiar, ¿ok? Luego, explicativa, ese tipo de investigación nosotros buscamos que originan ciertos comportamientos o acontecimientos, ¿no? Entonces, como lo dice su nombre, lo que buscamos es explicar por qué ocurren las cosas, ¿ok? ¿Por qué se da ese fenómeno? Lámina, ojo, que yo les ofrecí a ustedes unos libros de metodología en la investigación, ustedes subirlos a 7, pero son pesadísimos. Entonces, lo que voy a, no sé si te parece, Pili, enviarte esos libros a ti para que tú se los
reenvíes a tus compañeros. ¿Te parece, Pili? Sí, profe, sin problema, yo se los envío. Ok, lo voy a enviar allá porque incluso lo comprimí, pero en módulo 7 se hace muy ruda la situación para poderlos descargar, ¿ok? Entonces es preferible enviarlos a correo y que ustedes de allí los descarguen porque además los comprimí para que se descarguen más fácil, ¿ok? Entonces esos libros ustedes van a encontrar mayores estos tipos de investigación. Pili. Ok. Después tenemos otro tipo de investigación que sería la investigación comparativa. Esta investigación se realiza con 2 o más grupos. Su objetivo es comparar el comportamiento de una variable observados, pero sin establecer relaciones de causalidad. ¿Qué significa esto? Que yo voy a comparar, por ejemplo, la efectividad de, digamos, de tal producto en tal cosa, y entonces resulta ser que yo tengo 2 grupos, ¿verdad? 2 grupos o 2 target a los cuales atiende ese producto, y entonces yo quiero comparar el rendimiento, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? De un jabón, que es un lavaplato, entonces yo decido hacerlo, vamos a suponer con amas de casa o con mujeres pues que a diario laven los platos y todo aquello. Y entonces yo decido observar la efectividad de ese producto, ¿ok? Y para ello tengo 2 grupos. Entonces yo voy a comparar cuál es la efectividad de ciertas cosas en esos 2 grupos. Pero aquí no va ese tipo de investigaciones con hipótesis ni, ¿ok? Luego, el proyecto factible, que no es otra cosa que investigación normalita que hacen ustedes, estudio de consumidor, una investigación de mercado. Sí, mi amor, Jocelyn, estos son los diversos investigados que yo los estoy comentando porque para que ustedes más los diversos tipos de investigación de mercados que se emplean en la investigación. De esos tipos, ustedes van a escoger el que sea jugación. ¿Ok? Chévere. Entonces, ¿qué sucede? El proyecto factible es justamente es ese que tiene ese tipo de investigación, es que tiene comportamiento consumidor, un estudio, una investigación de mercado, ¿ok? Ya sea que por lo general es de tipo diagnóstico, ¿ok? Y ustedes llegan hasta el capítulo de conclusiones y recomendaciones, después hacen recomendaciones y entonces retoman las recomendaciones, sobre esas recomendaciones van a hacer propuestas. ¿Okay? Esos TFC con propuestas son proyectos factibles. El proyecto especial, son los casos de una campaña publicitaria y entonces resulta ser que tiene una propuesta, pero decide que va a ser un video, ¿ok? Que va a ser un video y ciertamente realiza. Entonces, ese tipo de investigación es un proyecto especial. Inicia con una investigación desde el capítulo hasta sus conclusiones y después monta la propuesta, ¿ok? La propuesta viene siendo justamente eso, la realización de ese video, ¿ok? Siguiente lámina, por favor. Ok, entonces tenemos el capítulo 4. Seguimos con el capítulo 4, pero vamos hacia el punto que se llama diseños de investigación. Ya este es el punto 4.3, si mal no recuerdo. ¿Se acuerdan? Cuando les expliqué la estructura del TFC. Este es el punto 4.3. Entonces, resulta que los diseños de investigación son de 2 naturalezas. Una puede ser no experimental
y experimental. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No experimental son aquellos diseños de investigación que no tienen que hacer experimentos, ¿ok? No hay experimento, por eso se llama diseño de investigación no experimental. Ahora, si alguien estuviera haciendo algún tipo de investigación en comportamiento y tuviera que hacer como pruebas, como experimentos, entonces ahí sí sería un diseño de investigación experimental. La próxima lámina. Ajá. La próxima, Pili. Entonces, ya tenemos, fíjense bien, ya tenemos el modelo, ya tenemos tipo de investigación, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el diseño. Ajá. Entonces, ahora vamos a lo que son las variables. Dirán ustedes, ¿qué es eso? ¿Qué son variables? Bueno, ustedes se acuerdan cuando hablamos de las preguntas, las interrogantes de investigación, ¿se acuerdan de eso? Esas interrogantes nosotros derivamos, sacamos objetivos específicos, ¿se acuerdan? Ok, chéverísimo. Entonces, de esos objetivos, nosotros vamos a sacar las variables. ¿Cómo se sacan las variables? Aprender a ir aprendiendo las asesoras, pero desde ya les explico que ustedes toman, una vez que tengan el objetivo, o sea, por ejemplo, identificar los hábitos de consumo de jóvenes los hábitos de consumo del helado de chocolate en jóvenes universitarios de 18 a 22 años en la Escuela de Comunicación Social, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. Entonces, ya tenemos eso bien delimitado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la variable? La variable se saca justamente eliminando el verbo identificar del objetivo. Entonces, ¿qué nos queda? El objetivo era identificar hábitos de consumo. Entonces, la variable será hábitos de consumo de helados de chocolate en jóvenes, en jóvenes de 18 a 22 años, estudiantes de la Escuela de Comunicación Social, la Universidad Católica, año 2000. Esa es la variable, la variable. ¿Lo ven? Eso lo van a ver ustedes más claro una vez que ya estemos en las asesorías. Yo los voy a ir llevando paso a paso, que esto a veces cuesta un poco, ¿ok? Después que la definición de variables, entonces esa variable hábito de consumo de helado de chocolate, vamos a definirla conceptualmente. O sea, ¿cómo la definen ustedes que son los investigadores? Hábito de consumo de helado de chocolate, bueno, sería la frecuencia de ingesta de helado de chocolate al día o a la semana, ¿ok? Es eso, frecuencia. Entonces, esa sería como su definición conceptual, ¿verdad? Ok. Después de esa definición conceptual, nosotros vamos a hacer algo que se llama operacionalización de variables, ¿ok? Entonces, luego ven ustedes, bueno, ¿qué es eso que pone la profesora? Categorización de variables. Bueno, eso es en el caso que ustedes tengan una investigación que sea, ¿qué es? Las investigaciones cualitativas son aquellas que no tienen escalas, uso de escalas, no de Likert ni de ninguna especie. Son investigaciones que tampoco se usa, que usar cuestionarios, sino matriz de análisis de contenido. Son investigaciones de estudios de caso, observaciones, donde van a emplear guía de observación. Son ese tipo de investigaciones, ¿ok? Esas son las cualitativas. Entonces, investigación cualitativa, nosotros no hablamos de operacionalización de variables, sino categorización, porque no se habla de variables, sino de categorías. Es la misma cosa, pero recibe nombres. Si hubiese alguna investigación cualitativa, eso es poco a poco. Lo que yo les voy a explicar ahorita para que más o menos les quede la idea en la cabeza y luego a medida que vayamos entrando, yo voy explicando, los voy guiando y ustedes van haciendo.
¿Ok? Operacionalización de variables, ¿cómo es eso? Eso resulta ser que se hace una tabla. Yo después les paso. Eso ustedes van a colocar, tiene varias columnas. Van a colocar, por ejemplo, variables. Una que dice variable y otra que dice dimensión, educativa, publicitaria, en fin, es la naturaleza de esa variable. Luego, con los elementos a través de los cuales se mide, por ejemplo, aquella variable que les comenté ahorita, helados de chocolate, ¿verdad? ¿Cómo medimos esa variable? Entonces hay elementos, ¿verdad? Por ejemplo, si la variable de ustedes fuese perfil demográfico, consumidores de helado de chocolate en edad de 18 a 22 años, estudiantes de la Escuela de Comunicación Social, bla, 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 Andrés Bello. Ese perfil, los indicadores de esa variable, el perfil demográfico, sería sexo, sería, perdón, indicadores serían características demográficas, sería perfil demográfico y entonces los subindicadores, que son elementos mínimos para medirlo, sería entonces sexo, edad, ocupación, ¿no? Ingresos familiares, algo así. Entonces, ven que se va desmenuzando la variable, la van haciendo cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta que la desmenucen bastante. Y cuando ya la desmenuzan bastante, bastante, que la tienen ya bastante simple, esas cositas llamadas subindicadores son los que le van a decir qué tipo de preguntas deben colocar ustedes o realizar ustedes en los instrumentos, independientemente que el instrumento sea un cuestionario o que el instrumento sea una guía de entrevista. ¿Lo ven? Esto se va a explicar en su momento, ¿ok? Todavía no se vayan a hacer, digamos, un problema por ello, si no entienden mucho al respecto, porque eso hay primero hacer los objetivos y las subinterrogantes para poder ir más o menos vislumbrando eso. Siguiente lámina. Ok, entonces, este es el otro punto de población y muestra. Creo que es 4.5. Por ahí anda. Población y muestra. Entonces, ¿a quién le vamos a aplicar ese instrumento? Okay. ¿Qué es lo que vamos a observar en el caso que sea una observación? Por ejemplo, esos casos que ustedes a veces hacen de TFC, que es el impacto del product placement, cosa, entonces resulta que van a observar el product placement de la marca tal o del producto cual en la película tal. Bueno, eso es una observación. Eso tiene una guía, ¿ok? Una guía de observación y es una matriz lo que van a llenar. Entonces aquí no hay una población como tal, pero cuidado que la muestra sí, porque si es una serie y esa serie tiene temporadas, las temporadas tienen capítulos. Entonces allí nuestra muestra van a ser los capítulos que vamos, por ejemplo, si la temporada 1 tenía 14 capítulos, entonces la población será temporada 1, 14 capítulos. ¿La muestra cuál va a ser? El capítulo, qué sé yo, capítulo 3, 5 y 7 de esos 14 capítulos. ¿Lo ven? Ahora, ¿cómo funciona con la gente que va a tener cuestionarios? Bueno, si va a investigar en su población, vamos a suponer, son, ¿qué les puedo decir? A lo mejor su población asciende a 5.000 personas. Esto es un ejemplo. Ajá. Después les digo cómo se determina eso. Si la población asciende a 5.000 personas, obviamente yo no puedo entrevistar a 5.000 personas jamás, jamás ni nunca. Y entonces tengo que sacar una muestra, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo determino la muestra? Hay unas fórmulas que yo se las voy a enseñar
No se las coloqué aquí porque es todavía muy pronto para ello. Llegado el momento, yo a cada quien les voy a colocar la fórmula. Y entonces, todo ello va a depender del método de muestreo. Entonces, el muestreo atiende a dos aspectos. A probabilístico, método de muestreo no probabilístico. ¿Qué significa probabilístico? Que todos los miembros de esa población tienen la misma oportunidad de formar parte. Es decir, que cuando yo aplique las formulitas, resulta que todos los miembros de la población tuvieron la misma oportunidad de formar parte de la muestra. ¿Ok? Y por supuesto tiene tipos, ese método de muestreo probabilístico tiene tipos de muestreo. Y eso es lo que vamos a ver después. Entonces, cuando nos vamos a muestras no probabilísticas, ese método de muestreo, entonces se llama así porque todos los miembros de la población no poseen la misma oportunidad de formar parte de la muestra. ¿Por qué eso es así? Porque allí interviene más que todo, pues, el factor experiencia del investigador, interviene lo que es el criterio del investigador, interviene otro tipo de muestreo que se llama por cuotas, porque el investigador decide que como tiene mucha experiencia sobre ello, su experiencia o ciertos detalles que está observando le indican que él puede tranquilamente de esas 5.000 personas, él puede trabajar, quizá reducir todo ello a unas, digamos, 2.500 personas, ¿ok? Y de 2.500 personas extraer una muestra, por ejemplo. Yo después les explico cómo funciona todo esto, ¿no? A medida que vayamos entrando nosotros en materia, vamos a ir explicando, ¿ok? Bien, todo esto tiene fórmulas, todo esto tiene sus criterios. Les recomiendo ampliamente para este punto leer el libro de Hernández Sampieri y Mendoza, 2018. Yo se los voy a enviar a Pili para que Pili se los mande a ustedes por correo, ¿ok? Está muy bueno para explicar estas cosas. Se pueden guiar también por libros de investigación de mercado. Allí les aparecen los tipos de muestreo también, ¿ok? De todas maneras, yo voy a estar muy atenta a eso para enviarles por correo, todas esas cosas. Yo en módulo 7 voy a colgar ciertos materiales con el favor de Dios sobre esto, ¿ok? Incluso creo que yo tengo algo sobre una explicación bastante detallada, una especie de guía, nada ostentosa, pero sí les puede servir, ¿ok? Con ejemplitos para que ustedes se vayan guiando. Siguiente lámina. Profe, mire, quedan 7 minutos, bueno, ya 6 minutos. No sé si abrimos otra sala para guardar esta grabación y volvemos a Sí, entrar. mi ¿Será? amor. Sí, vamos a abrir otra sala. Chévere, profe, entonces yo le aviso. Igualito me manda la... Ok. ¿Sigo o ya terminaste? Voy a cerrar la sala y bueno, vuelven a entrar. Ok.